Buenos días, soy el doctor Sergio Pérez Porras, profesor del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario desde el año de 1970. La cirugía plástica es una materia nueva para ustedes, por lo tanto vamos a tocar algunos puntos generales para que estén ustedes más adentrados en esta materia. La cirugía plástica es una subespecialidad que requiere muchos años de estudio. De hecho, para terminar, se necesita tener un entrenamiento previo en cirugía general por 2 años y posteriormente 4 años de cirugía plástica. Es una materia compleja, puesto que se utiliza para reconstruir defectos en todas partes del cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta los pies, y por lo tanto requiere de muchos años de estudio y de preparación. Hablando un poquito de historia, el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario se fundó en el año 1954, siendo el doctor Oscar Ulloa Gregory el fundador del mismo. El doctor Ulloa tuvo un entrenamiento en los Estados Unidos y fue el primer cirujano plástico que logró esto en toda la República Mexicana. Y así también, por lo tanto, el servicio de cirugía plástica de este hospital fue el primero en México. La cirugía plástica, como decíamos, es una materia. La frase cirugía plástica se deriva del griego plásticos, que significa moldear o dar forma, la especialidad que resuelve un problema. Cirugía de la piel y sus contenidos, y se encarga de la corrección de todo proceso que requiera reparación o reposición o que afecte a la forma y o función corporal. Se encarga de restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las lesiones causadas por accidentes, quemaduras, enfermedades y tumores de la piel y tejidos de sostén, anomalías congénitas principalmente de cara, manos y genitales. La cirugía plástica se divide también en cirugía reconstructiva y cirugía estética. La cirugía estética tiene por objeto la corrección de alteraciones de la norma estética con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o corrección de las secuelas producidas por el envejecimiento. Empezaremos por lo más simple, que es la sutura de heridas, a las que ustedes se van a enfrentar en toda la práctica de su entrenamiento. Es esencial una aproximación sin tensión de los bordes de la piel para asegurar una curación primaria con una cicatriz mínima. Las heridas que son más profundas se cierran en capas. Provee fuerza suficiente al cierre, previene la adherencia de la herida mientras la herida sana y ayuda a afrontar apropiadamente los bordes de la piel sin tensión. De hecho, cuando a un cirujano plástico se le solicita para reparar una herida, lo primero que preguntan el paciente o el familiar si se va a tener una cicatriz y qué tan grande va a ser esta. Por lo tanto, dentro de los principios del cirujano plástico es lograr una cicatriz lo más imperceptible posible. Y para eso se tienen algunas técnicas de reparación. Cuando vamos a suturar una herida, pues debemos estar familiarizados con el material que vamos a utilizar, y así podemos clasificar las suturas según su origen, como suturas naturales, que están formadas habitualmente por colágeno de intestino de mamíferos, o las suturas sintéticas, que están formadas por colágeno sintético, polímeros. Se pueden clasificar también según su absorción. Hay absorbibles, las cuales se utilizan para un soporte temporal de la herida hasta que ésta cicatriza y puedan
soportar el estrés normal al que se ve sometida la piel. La absorción es por degradación natural o por hidrólisis. Las no absorbibles se reconocen como cuerpos extraños, lo que ocasiona una reacción de encapsulación por el sistema inmune y por fibroblastos. También, según su estructura, se clasifican en monofilamentos, aquellas que tienen una sola hebra, que es más resistente a las infecciones y menos resistencia a paso a través de los tejidos. Y multifilamento son los que tienen varios filamentos retorcidos o entrelazados, mayor resistencia a la tracción, mejor flexibilidad, mayor riesgo de infección y de dehiscencia de la herida. Existen diferentes calibres de las suturas y así podemos tener las siguientes, que van en número ascendente: 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, hasta llegar a las más gruesas. Cada una de ellas tiene su indicación. Por ejemplo, en la cara, que es un tejido bien irrigado y que su cicatrización es más rápida que en otras áreas del cuerpo, se utilizan suturas con un calibre menor, como serían calibre 5 ceros. En el cuero cabelludo, que es un tejido más resistente y más grueso, se utilizarían otro calibre, que serían 3 ceros. Y así sucesivamente, dependiendo de la tracción y de los tejidos, del grosor de los tejidos, se utilizan las suturas por un calibre mayor, cuando se requiere poca tensión. Existen diferentes puntos de sutura y empezaremos por el más sencillo, que es la sutura simple interrumpida. Es el gold estándar de cierre de heridas, sutura más comúnmente empleada. La aguja se introduce en la piel en un ángulo que permita pasar a la dermis profunda en un punto lejano al borde de la herida. Se debe tener cuidado para asegurar que la sutura esté colocada en la misma profundidad en cada lado de la herida, para evitar la superposición de los bordes. Aquí hay que tener en cuenta que al realizar los puntos de sutura, nosotros estamos también interrumpiendo la irrigación a los bordes de la herida. Si nosotros ponemos puntos muy cercanos uno de otro, vamos a producir isquemia a los bordes, así como también cuando apretamos dichos puntos. Y esto va a traer como consecuencia una necrosis del borde de la herida, posteriormente una cicatriz defectuosa. Entonces debemos de tener cuidado al colocar los puntos equidistantes tanto de los bordes como uno de otro y no apretar los nudos. La sutura de colchonero vertical se utiliza cuando se desea una eversión de los bordes de la piel. Si no se retiran temprano, dejan una evidente cicatriz con rayado transversal. Aquí, generalmente en los pliegues de flexión, en que si nosotros damos puntos simples, podemos tener inversión de los bordes, lo que traería como consecuencia un acercamiento de los bordes en una superficie epitelizada y posteriormente una dehiscencia de la herida. Por lo tanto, se requiere evertir los bordes en estos sitios y se utiliza este punto de colchonero vertical para lograr ese propósito. El colchonero horizontal también nos permite eversión de los bordes de la piel. Son particularmente ventajosos en piel gruesa como la de las palmas y las plantas de los pies. Algunos lo consideran superior a la vertical. Se puede utilizar también en la espalda o en el abdomen, donde la piel es más gruesa que en otras áreas del cuerpo. La sutura subcuticular continua o intradérmica se utiliza cuando nosotros queremos unir los bordes de una herida sin dejar marcas externas en la piel. La aguja es pasada horizontalmente a través de la dermis superficial y paralela a la superficie de la piel. Provee
aproximación cercana de los bordes de la herida. Se debe tener cuidado para asegurar que las suturas estén colocadas en el mismo nivel. Esta técnica requiere suturas externas de la piel cuando algunas partes de la herida queden sin unirse perfectamente. Este tipo de suturas se utiliza en heridas limpias, ya que si se utilizan heridas contaminadas se corre el riesgo de formación de un absceso, y para poder resolverlo tendremos que retirar toda la sutura con la consiguiente dehiscencia de toda la herida, lo cual al final de cuentas nos dejará una cicatriz irregular y defectuosa. La sutura de colchonero horizontal parcialmente enterrado se utiliza cuando se desea tener los nudos a un lado de la línea de sutura, sin marcas de sutura en el otro lado. Un ejemplo es cuando se está suturando la areola en una reducción mamaria. Deja las marcas en la areola, que es más oscura, en vez de la piel de la mama. Este punto de colchonero horizontal parcialmente enterrado también puede ser en forma vertical, lo cual tiene las mismas ventajas. También se puede utilizar cuando nosotros realizamos un colgajo y no queremos dejar marcas de sutura en el colgajo. La sutura simple continua se puede realizar rápidamente. Depende de que los bordes de la herida estén previamente aproximados, al menos parcialmente. No es tan precisa como la sutura interrumpida. Se pueden colocar para proveer hemostasia por compresión de los bordes de la herida, especialmente usadas en cierre de cuero cabelludo. Podemos incluir en este tanto la piel como tejido subcutáneo si queremos lograr una hemostasia rápida. Grapas son particularmente útiles para ahorrar tiempo en incisiones largas o para colocar un colgajo de piel temporalmente antes de suturar. Se toman los bordes de la herida con pinzas para evertir el tejido y así colocar las grapas y permitir que los bordes coapten perfectamente bien. De esta manera se evitan los bordes invertidos de la piel. Las grapas deben de retirarse temprano para evitar marcas en la piel, ideales para el cuero cabelludo. Las cintas adhesivas pueden aproximar efectivamente los bordes de la herida. A menudo se requieren suturas enterradas, además de la cinta adhesiva, para aproximar las capas más profundas. Alivian la tensión y evitan la inversión de los bordes de la herida. También se pueden usar después de quitar las suturas de la piel para proporcionar fuerza añadida al cierre. Es importante, si uno decide a colocar estas cintas en una herida, es tomando en cuenta la profundidad de la herida. Si es una herida superficial, se puede hacer. Tampoco se pueden utilizar en áreas donde la piel es gruesa, como en palmas de las manos, plantas de los pies, o donde va a haber alguna sudoración profusa que permita el desprendimiento de estas cintas, una dehiscencia de la sutura y posteriormente una cicatriz defectuosa. Cuando nosotros vamos a resecar alguna tumoración en la piel, podemos utilizar diferentes técnicas. La excisión elíptica es la técnica más comúnmente usada. Se trazan cortes en forma elíptica alrededor de la sección que se quiere resecar. Los trazos deben finalizar en cuña. Hay que medir bien para evitar las orejas de perro. Hay que procurar que estos usos de piel que se van a resecar estén de acuerdo a las líneas de Langer, las cuales son las líneas de menor tensión de la piel y se encuentran perpendiculares a los músculos. La excisión circular, cuando se desea preservar la piel, como cuando resecamos una tumoración en la punta de la nariz, cuando la longitud de la cicatriz debe mantenerse al mínimo, por ejemplo en los niños,
existen diversos tipos de cierre posterior a este. Se puede reparar con un injerto de piel, un colgajo pediculado subcutáneo triangular deslizante puede ser avanzado para cerrar el defecto circular, el defecto triangular cerrado en avance en BY. En las figuras del lado derecho podemos observar el primer caso cuando reparamos nosotros el defecto con un injerto de piel. En la segunda diapositiva, hacia abajo, la reconstrucción del defecto se hace mediante colgajos triangulares a los lados del mismo, avanzándolos hacia la parte media. En la siguiente figura se hace mediante colgajos triangulares deslizantes que se avanzan para cerrar el defecto circular, y en la última figura, colgajos de transposición son los utilizados para cerrar el defecto circular. Escisión en cuña. Las lesiones localizadas en o adyacentes a los márgenes libres, como en el caso presente en el párpado inferior, se pueden extirpar mediante escisión en cuña. En algunos pacientes de edad avanzada, un tercio del labio inferior y un cuarto del labio superior pueden extirparse con cierre primario. Esto es cuando queremos hacer una resección de una tumoración incluyendo todos los tejidos que se encuentran en esa área. Por ejemplo, en el labio inferior resecamos mucosa, músculo y piel. En el párpado inferior, piel, cartílago, músculo y conjuntiva. Cuando tenemos nosotros una lesión grande y que no podemos extirparla de primera intención, se utiliza la escisión en serie. Es la escisión de una lesión en más de una etapa. La escisión en serie y la expansión de tejidos se emplean con frecuencia, como habíamos dicho, en lesiones grandes, como los neos congénitos. Se utilizan las propiedades viscoelásticas inherentes de la piel, lo que permite que la piel se estire con el tiempo. Permite el cierre de la herida con una cicatriz más corta que si la lesión original se extirpara elípticamente en una sola etapa. En las figuras se puede observar un nevo grande que se ha hecho resecciones parciales, seriadas, obteniendo al final de cuentas una cicatriz más aceptable que si hubiéramos tratado de extirpar esta lesión en un solo tiempo. Injertos. El injerto es uno o más tejidos desprovistos de su vascularidad que son tomados de un sitio donador y llevados a un sitio receptor. Estos pueden ser de piel, cartílago, hueso y grasa. Los injertos de piel son una opción estándar para cerrar defectos que no pueden cerrarse de forma primaria. Consisten en epidermis y parte o la totalidad de la dermis y pueden ser de espesor parcial o espesor total. Estos injertos tienen la característica de que son delgados y que epitelizan espontáneamente en su sitio donador. Dependiendo de su procedencia, se clasifican en autoinjertos, homoinjertos o heteroinjertos, ya sea cuando es del mismo paciente, cuando es de otro paciente de la misma especie o diferentes especies. Cuando nosotros vamos a colocar un injerto sobre un área determinada y el injerto es más pequeño que el defecto y queremos cubrirlo totalmente, esto se puede lograr con un mallado del injerto de piel, lo cual se puede hacer de diferentes maneras, con un aparato especial, un mallador, o simplemente con la hoja del bisturí.
haciendo pequeños orificios en el injerto como se pueden ver en la figura central, y esto nos permite expander la piel y cubrir una zona mayor que el injerto de piel. Los injertos de piel de espesor parcial tienen alrededor de 10 milésimas de pulgada, abarcan hasta la dermis. La zona donadora se cubre con gasa simple de punto fino o impregnada en medicamentos hasta que epitelice, lo cual se logra a los 9 o 12 días. Se puede volver a tomar la piel después de que ha epitelizado la zona donadora. Esto podría ser después de 2 semanas. Este tipo de injertos tienen una gran contracción una vez que se integran, por lo cual se prefiere en lugares donde no afecten la función, como por ejemplo serían los pliegues de flexión, el codo, el cuello, etcétera, porque la cicatriz resultante sería una cicatriz retráctil. Ahí se prefieren injertos de espesor total o colgajos. Los injertos de espesor total abarcan epidermis y la totalidad de la dermis. Tienen mejor resistencia, no se deforman y se contraen menos. Requieren ser colocados sobre una área bien irrigada. Estos se utilizan generalmente en áreas donde existe mayor fricción de la piel, como sería la palma de las manos, la planta de los pies, etc. Ahora, la forma de adquirir estos injertos de piel de espesor total es diferente a cómo se toman los injertos de espesor parcial, ya que los primeros se toman en forma tangencial y los injertos de espesor total se hacen mediante la resección total de la epidermis y la dermis. Los primeros, los de espesor parcial, la zona donadora epiteliza espontáneamente a partir de los anexos de la piel, y la cicatrización en el injerto de espesor total es a través de un cierre directo de la herida de la zona donadora. Las fases de integración del injerto de piel empiezan por la circulación o inhibición plasmática, que ocurre durante las primeras 48 horas después de colocar el injerto. Implica absorción de nutrientes desde el lecho receptor hacia el injerto, lo cual requiere un lecho receptor limpio y bien irrigado. La revascularización primaria es el periodo en que aparece la neovascularización del lecho receptor, y la secundaria o inosculación es cuando se anastomosan los vasos del injerto y del huésped. La fase de organización inicia desde la colocación del injerto y empieza por formarse una capa de fibrina al inicio, posteriormente proliferación de fibroblastos, hasta que el injerto se encuentre integrado alrededor de los 10 a 14 días. Estos injertos de piel pueden perderse por diferentes causas, como puede ser hematomas, seromas, infección, movimiento, desplazamiento, mala técnica de toma y aplicación. Generalmente cuando un injerto fracasa se debe a alguna de estas causas. Puede haber un sangrado por debajo del injerto, lo cual impide que se encuentre en contacto con el lecho receptor. Asimismo se pueden formar seromas y producir el mismo efecto. La infección y el movimiento son las otras causas, y generalmente cuando no se inmovilizan adecuadamente los injertos y existe un desplazamiento del mismo, también puede producirse un sangrado por debajo de este e impedir la integración del injerto. Los colgajos. El colgajo es un segmento parcial o total de un tejido o conjunto de tejidos que llevan su propia irrigación. Pueden cubrir un área cercana a su origen o desplazarse a distancia, como los colgajos libres.
Los colgajos se pueden clasificar en función del tipo de tejidos que incluyen, y así puede haber colgajos fasciocutáneos, musculocutáneos u osteocutáneos, como se observan en las figuras adyacentes. También se pueden clasificar en función de su diseño y movilización, y pueden ser de avance, de rotación, transposición e interpolación. En las figuras se puede observar colgajos de rotación, donde se traza el colgajo en forma semicircular para cubrir un defecto de forma triangular. Existe una línea de mayor tensión en el mismo, lo cual hay que tener cuidado para no producir isquemia en la parte distal del colgajo. Cuando se quiere avanzar más este colgajo, se pueden realizar los triángulos de Burrow, como se observan en las figuras inferiores. También existen los colgajos de transposición, los cuales cubren un defecto adyacente. Y aquí podemos observar ejemplos de este colgajo en reparación de un defecto en la mejilla. Las setaplastías son procedimientos quirúrgicos que se utilizan para cambiar la dirección de una cicatriz o alargar la longitud de la misma. Dependiendo de los ángulos que se tracen, va a ser el alargamiento de la longitud de la cicatriz que se puede lograr. Se trazan colocando el brazo central en el mismo sentido que la cicatriz y posteriormente a los lados los ángulos de diferentes grados, y así conforme se aumentan los grados de los ángulos se aumenta la longitud de la cicatriz. Se utilizan generalmente en cicatrices retráctiles en pliegues de flexión. De acuerdo a la vascularidad, los colgajos pueden ser colgajos al azar o random o colgajos axiales, ya sea que estén irrigados por los plexos subdérmicos como en la figura del lado izquierdo, o que lleven en su pedículo incluida una arteria como en el colgajo del lado derecho. También la irrigación de la piel le llegan por diferentes medios: vasos cutáneos directos, como en la figura de arriba, septocutáneos, la figura de en medio, y musculocutáneos en la figura de abajo, ya sea que lleguen en forma directa a la piel, que corran por los septos intermusculares o que atraviesen alguno de los músculos. Un colgajo axial se basa en un vaso sanguíneo determinado y proporciona un colgajo de piel o músculo. Cuando sigue unido a su irrigación proximal y se traslada al defecto, se llama pediculado. Ejemplos de colgajos axiales: por ejemplo, el colgajo frontal, que se utiliza para reparar defectos de la nariz. Los colgajos musculares también se utilizan en la reconstrucción de defectos profundos, cuando necesitamos un gran volumen, y tienen algunas ventajas y desventajas. Dan volumen, son funcionales y tienen vasculatura profusa. Y las desventajas es que el defecto en la zona donadora es mayor y en algunas ocasiones se producen pérdidas de la función. Colgajos fasciocutáneos, como su nombre lo indica, son los que están incluyendo una porción de las fascias musculares y la irrigación llega a través de la misma. Tienen diferentes funciones y se utilizan generalmente para cubrir defectos, pueden ser adyacentes o a distancia. En el ejemplo del lado izquierdo se puede ver un colgajo radial, como es levantado con la fascia y su irrigación y trasladado hacia la palma de la mano. Colgajos perforantes respetan el músculo y fascia donadora, son de menor volumen, más delgados, su disección es difícil
Los pedículos son muy cortos y frágiles. Estos siguen evolucionando todavía. Los colgajos cada vez son más delgados y confiables y pueden usarse como colgajos libres. Como su nombre indica, se basan en arterias perforantes. Y los colgajos libres son microanastomosis de tejidos a través de una arteria y una vena. Pueden incluir cualquier tejido que se base en dichos vasos, como pueden ser piel, grasa, fascia, músculo, hueso, etc. Pueden restaurar la forma y la función del defecto. La planeación es importante, la selección de pacientes y el tipo de defecto. Y la técnica debe ser por alguien que la sepa realizar, como es un especialista en microcirugía. Se pueden utilizar para diferentes defectos. Generalmente, o lo más común, es en defectos producidos por una resección de un cáncer de mama. La tasa de éxito es mayor que 95% en los mejores centros. Las tasas de reintervención llegan al 25% porque puede existir alguna trombosis arterial y venosa, y el rescate es efectivo en un 54% de los casos. Tienen también las mismas indicaciones, pero con la ventaja de poder llevarlos a sitios más distantes, siempre que existan vasos en que puedan ser anastomosados a los vasos del injerto. La expansión tisular. Cuando nosotros queremos obtener más tejido para cubrir un defecto, colocamos expansores tisulares. El crecimiento tisular se debe a estímulos mecánicos por medio de expansores. Inicialmente hay un estiramiento de la piel, posteriormente crecimiento real del tejido y la piel aumenta en extensión. El tejido graso se atrofia y los anexos no tienen cambio. Existen diferentes tipos de expansores, como podemos ver en la figura inferior del lado izquierdo. Pueden ser circulares, en forma de cuadrangulares, en forma de semiluna, etc. Todo depende la utilización que vayamos a darle al colgajo expandido. En las fotografías del lado derecho se puede ver un paciente con un defecto en la nariz, en los cuales se hizo una expansión previa en la piel de la frente y posteriormente el levantamiento de un colgajo frontal axial para reparar el defecto en la nariz. En las dos últimas figuras se observa el resultado final. Cuando vamos a reparar algún defecto, debemos de tomar en cuenta la escalera reconstructiva, que fue propuesta en 1982 por Matt Sinahai. Se utiliza como marco de referencia para la toma de decisiones en cirugía plástica, y así podemos iniciar por el procedimiento más sencillo hasta llegar al más complicado, como es la transferencia de tejidos libres. Podemos empezar por lograr una cicatrización por segunda intención, un cierre directo de las heridas. Cuando los bordes de las heridas no se puedan aproximar y exista carencia de tejido, podemos utilizar un injerto de piel, transferir tejidos locales, regionales, a distancia, hasta llegar a los colgajos libres. Todo va a depender también del paciente que vamos a tratar. Hay que siempre hacernos la pregunta: ¿este procedimiento es para este defecto? Y si este paciente es para este procedimiento. Sin embargo, posteriormente se diseñó el elevador reconstructivo en 1994. Evita los peldaños de la escalera, haciendo hincapié en la toma y la función en la toma de decisiones. Lo simple no siempre es lo mejor. Y así podemos tener, por ejemplo, un paciente de edad avanzada con comorbilidades, con una pérdida de piel en el tercio medio de la pierna con exposición de la tibia, en la cual la cobertura de ese defecto sería un colgajo, ya sea libre, ya sea pediculado, etc. O sea, un procedimiento más complicado.
Sin embargo, a lo mejor en ese paciente podríamos intentar hacer perforaciones en la tibia, lograr un tejido de granulación y resolver el problema con un injerto de piel sin arriesgar la vida del paciente. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta las condiciones del paciente para realizar cualquier procedimiento quirúrgico.